Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos aquí listos para que sigamos el estudio del libro de Hebreos. Es el libro que hemos comenzado y es un gusto saludarles en el nombre del Señor. Y vamos a comenzar haciendo un ejercicio. Vamos a ver. Está un poquitito más acá. Así que yo voy a hacer unas preguntitas sencillas, no se preocupen. Es un repasito. ¿Dónde quiere comenzar? ¿Aquí o aquí? Aquí. Ok. No le vayan a decir nada a ustedes. Ellos van a contestar. Son preguntas facilitas para que los que no han estado se integren con nosotros. El libro de Hebreos es un documento devocional, evangelístico o doctrinal. Doctrinal. Vamos. Se va ganando el primer grupo. Vamos aquí a este grupo. Fácil. El libro de Hebreos fue escrito antes de la muerte de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 o un poquito después. ¿Un poquito después de qué? No. Es que tiene tres respuestas. Hebreo fue escrito antes de la muerte de Cristo, un poquito antes del año 70, antes de la destrucción del templo, o despuesito de la destrucción del templo. Si suponemos que lo hizo Pablo, que Pablo lo escribió, entonces es después. ¿Se recuerdan la conclusión que dimos a esto? ¿Les ayudamos? ¿Cuál es? ¿Cuál fue la conclusión que utilizamos para conciliar? ¿Ah? Oh, no. Ese es siglo II. Sí. Bueno, una manera bien fácil es decir un poquito después del año 70, o sea, de la destrucción del templo. O sea, un poquito después, puede ser un día después. Porque hay cierta evidencia de que el templo iba a ser destruido en esos tiempos, ¿verdad? Bueno, vamos. ¿Ah? Pues sí, estaba bien. Ok. La tercera pregunta. Vamos aquí. El libro de Hebreos tiene el propósito de defender la humanidad de Jesús, la deidad de Jesús o la Trinidad. La deidad de Jesús. Vamos aquí. Un aplauso para ustedes. Vamos aquí. Es solo preguntas de kindergarten. No se preocupen. Jesús es superior a los profetas, casi igual a los ángeles. Es superior a los profetas y los ángeles. Bueno, Superior a los profetas y a los ángeles. Dice un texto, le hiciste un poquito menor. Pero no, Él es superior a los ángeles, por supuesto, ¿verdad?
Ok, vamos a ver. Listos aquí. Dios en este tiempo sigue hablando. ¿Sí o no? En el mismo estilo de los profetas, porque faltaba todavía. Al mismo estilo de los profetas en el Antiguo Testamento, no. Por medio de Jesucristo y la palabra. Entonces quiere decir que ya nosotros estamos completos con esto, ¿verdad? Estamos completos. Bueno, vamos a ver acá. Esta es fácil. Emanuel, que no vaya a decir porque usted respondió la vez pasada. Hay dos clases de revelación. ¿Cuáles son? Dios se ha dado a conocer al hombre a través de dos clases de revelación. La naturaleza. ¿Cómo se llama esa? La revelación general. Algunos le llaman revelación natural también. ¿Okay? La creación. Y si alguien preguntó, le dice, oiga, hermano Caín, de un pasaje bíblico, ¿cuál texto sacaría para corroborar esa buena respuesta? ¿Le ayuda a alguien? ¿Y dónde está? Salmo 19. Ok. ¿Y la otra revelación cuál es? La especial. ¿Y en qué consiste la revelación especial? A través de es la Biblia y Jesucristo. Ese es. Ok. Van empatados, ¿verdad? ¿Ah? Ustedes van ganando, ok. Ustedes me dan una respuesta y la otra ellos. ¿Cuáles dos doctrinas están desarrolladas en el capítulo 1 de Hebreos? Una, cristología. La segunda, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuál es la otra? Cristología. Y luego angeliología, o sea, la doctrina de los ángeles. Ok, vale. Vamos al capítulo 2, por favor, hermanos. El capítulo 2 de este libro, yo estuve estudiando, preparándolo, sin darme cuenta que es un capítulo donde ya encontramos el primer problema que se debe saber interpretar. El libro de Hebreos, el capítulo 2, tenemos allí a Jesús es superior porque da salvación al hombre. Y quiero que primero mencionemos un poquito sobre lo que es la doctrina de la salvación. Esta es la doctrina de la soteriología, o sea, doctrina de la salvación. En los versículos 1 al 4 encontramos una parte bien interesante. Pero antes de ello, yo quiero que pensemos un poco sobre cuál es el concepto que tienen otros movimientos acerca de la salvación. Por ejemplo, José Smith es el fundador de los mormones. ¿Qué dice él y qué dice su doctrina acerca de la salvación? ¿Han escuchado? O que la salvación puede ser a través de eso. Ok. ¿Ah? Ok. Usted se puede bautizar por los que ya murieron. Aún por los muertos.
ya. Para que ellos se salven, están en el cielo. Mire qué bárbaro, ¿verdad? Otros niveles, ¿no? También. Hay 3 niveles de salvación para ellos, pero les menciono solo para que vean el concepto que ellos tienen. Ellos dicen que todo mundo va a ser salvo. Y hay 3 niveles: el reino terrenal, el reino celestial y el reino celestial. Esto es lo que me sucede, van al celestial. O sea, los que tienen más hijos llegan allá. Y pueden ir a repoblar otros planetas, dicen ellos. En el celestial, ahí llegan los mormones buenos, ¿verdad? Pero que no son tan buenos. Ahí nos meten a nosotros, los evangélicos. Dicen, bueno, aquellos que dicen que son buenos, los meten allí. Y en el terrenal, ahí meten a todos. ¿Cómo se le llama a ese tipo de salvación? Salvación. Salvación. Para ellos sí. O sea, es el concepto que ellos tienen. Es salvación universal. Unos arriba y otros abajo. Sí, pero esa es la concepción de ellos, ¿no? Que todo mundo, entonces, ahora, si dice que todo mundo va a ser salvo, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué predicar, verdad? Ahora, ¿qué dice Russell? ¿Qué movimiento fundó Russell? Testigos de Jehová. ¿Qué dicen ellos en cuanto a la salvación? 144,000 más una multitud. No, Bueno, para comenzar, no creen que Jesús, por lo tanto, no puede dar salvación. No creen en la Trinidad. Sí. Ellos creen que Jehová es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ya, entonces tiene un concepto de Trinidad errado, pero su fuerza está en negar a Jesús. O sea, la lucha de ellos es decir Jesús no es Dios, eso es todo. Porque el Espíritu Santo lo incorpora. De otra manera, es otro concepto del Espíritu Santo, pero lo incorpora. Pero a Jesús dice, no. Porque quizás no lo necesita porque dice que no hay infierno, o sea que no hay condenación. Todo esto tenemos que unirlo al concepto de salvación, porque salvación está compuesto de que hay pecado, el pecado hay condenación y el condenado va al infierno. Ellos dicen, no hay infierno, por lo tanto no hay énfasis en pecado, ¿y para qué predicar salvación? O sea, ellos no están preocupados en ofrecer salvación. ¿Por qué? ¿Dónde está el reino para ellos? ¿Ya están o no? No. ¿Ah? Va a haber un reino superior. No, ellos ya creen que están. Ellos son amilenaristas. Desde el momentito en que ellos son amilenaristas, ellos dicen, el reino ya está aquí, no va a haber tal reino, así que aquí estamos ya. Ahora, que más adelante va a haber algo diferente, sí, pero ellos no esperan arrebatamiento, no esperan otras cosas. Entonces no hay énfasis en salvación. Viene otro. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la salvación? Allí sí hay salvación por obras. ¿Todos pueden ser salvos? ¿Sí o no? Entonces todos pueden ser salvos. Solo que depende de quién. Pero para ellos dice todos pueden. Entonces, ¿qué mérito tiene Cristo allí para la salvación? Entonces, no, depende de usted, depende de mí. Lo que haga y eso le va a dar. Yo les decía hace, varios años. Recién venido acá dimos el estudio sobre movimientos falsos. Yo les dije que San Agustín dijo que la Iglesia Católica era como una mano grande, pero que tenía 7 dedos. Y cada dedo representa un sacramento. A no ser que la persona entre por la iglesia y cumpla los 7 sacramentos,
Si lo cumple, entonces va a ser salvo. Si no, ¿verdad? Entonces, ellos le dan mucho crédito a los sacramentos, ¿verdad? Entonces, por obra. Por último, vamos a ver, ¿qué dice el fundador de la nueva era? ¿Se recuerda este señor también llamado Sun Myung Moon? Él comenzó con un movimiento llamado Nueva Era, unido con la Nueva Tolerancia. ¿Qué dicen ellos de la salvación? En resumen de todo esto, otros movimientos lo que enseñan es una salvación universal o una salvación por obras. En resumen, es lo que ellos enseñan. Entonces, tanto los mormones como los testigos, como los seguidores de Moon, los adventistas, ellos enseñan una salvación por obra, aún los adventistas. ¿Los adventistas son amilenaristas o premilenaristas? No creen en el rapto. Okay. Aunque tú escuchas toda la música, y casi toda la música habla de la venida de Jesucristo. No, ellos son amilenaristas, significa que ellos no están preocupados por un milenio, ¿verdad? Ellos no están preocupados por hacer distinción entre rapto, tribulación y establecimiento del reino. Entonces, pero el énfasis en la salvación es lo mismo, salvación por obras, porque si no guarda el día sábado, entonces todo eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? Bueno, en este sentido, hermanos, la palabra que se utiliza en la Biblia para salvación es sotería. ¿De dónde viene soter? Y soter significa salvador. En este sentido, cuando pensamos en salvación, hermanos, ¿qué otras palabras podemos apegar a esa palabra salvación que se le puede dar como ese significado? Redención, perdón. Bueno, así en ese sentido, no gracia como la doctrina de la gracia, sino como regalo. Libertad, remisión. Hay varias palabras, pero algunos sugieren que la palabra tiene que estar más conectada con rescate, con curación y con restauración, porque estas tres palabras van unidas con comprar, perdonar y trasladar o redimir, ¿verdad? Y recuérdense que la palabra redención tiene tres conceptos bien claves en cuanto a la salvación. Así que el significado básico de la salvación, si uno quisiera definirlo, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es salvación? ¿Cómo lo definiríamos nosotros? ¿Ah? Ahí está. Salvación es un regalo de Dios que debe ser cuidada, apreciada, con esmero. Ahora, vénganse conmigo por favor al pasaje y leamos versículos 1 al 4. Y vamos a meternos en el primer liguito que nos mete el libro de Hebreos. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Y por favorcito lo leemos juntos. Dice este pasaje. Juntos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda la atención y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y breves milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
verdad. Ok. De inmediato, ¿qué viene a su mente? Que la salvación se pierde. ¿Ah? La palabra mejor dice por los ángeles. Oh, pero digamos, en el centro allí que a nosotros los cristianos, bueno, más que todos nosotros, los que creemos en la seguridad de la salvación, al leer ese texto, nos lleva a pensar en que la salvación es Condicionada. ¿se puede perder? No. No, el texto, aparentemente, al leerlo así rápidamente. No le ponemos. ¿Ah? Por los ángeles, no dice por. Porque ahí, entonces viene de los ángeles. Tiene la idea de dejar de creer o perder la fe, pero me recuerda cuando dice que uno de los de la iglesia fue entregar a su carne a Satanás para que todo. 1 Corintios 5. Ok, pero siendo bien honestos, nosotros estamos leyendo, digamos, sin ningún concepto anticipado. Aquí, ¿por qué? Porque nosotros somos bíblicos. Ya tenemos un concepto bien definido de lo que es. Pero vamos, usted se presenta con alguien y ese alguien comienza a cuestionarle y le dice: no, ustedes están perdidos. La salvación se pierde. Porque mira el texto lo que dice. Por tanto, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y la desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice el 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso quiere decir que tenemos que cuidarla, porque si no, Y pierde. de ahí vienen muchos predicadores, más que todos los pentecostales, hablan de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ok, fíjense bien, por eso yo me introduje mencionando los movimientos, ¿no? Porque aquí lo que encuentra, si uno lee el pasaje así, no puede negar uno lo que está diciendo. Y uno puede llegar a decir: la salvación es por obra. Quiere decir que entre más cuido yo la salvación, más segura la tengo y no la voy a perder. Así que yo tengo que cuidarla. ¿Qué hacemos? Porque el texto lo dice claro. Los que ya son estudiosos de la Biblia, de la hermenéutica, de los principios de interpretación, todo eso ya saben cómo entrar. Leen el contexto anterior. Ok, entonces viene, tomamos en cuenta el contexto anterior, que no necesariamente es solamente el capítulo 1, sino todo el libro de Hebreos. Y no solamente agarro todo Hebreos, sino agarro todo el Nuevo Testamento. Y no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. Vamos a ver si ese concepto es válido. De que alguien que es hijo de Dios por un día de descuido y... por ejemplo, miren, como se dice por allí, un hermano cristiano de iglesia bien fiel, bien trabajador, ha estado por un buen tiempo en la iglesia, y ¿qué no ha hecho en la iglesia para servir al Señor? De pronto en un día de descuido cometió un pecadito, y el día que pecó le pasó el tráiler que dijo el brother Caín aquel día y lo mató. ¿A dónde fue el hombre? Nosotros lo decimos así. Digamos que el pecadito era borrachera. Pues sí, por borracho le pasó el... Y bien borrachito, ¡pum!, murió. Quienes agarran este pasaje dice, en ese momentito la perdió. Se deslizó. Quiero que veamos algunos pasajes para ver cuánto la Biblia nos asegura de la salvación. Primero leamos Lucas 7:50. Alguien más busca Juan 1:12 y otro más lee Juan 3:36. Lucas 7:50, ¿qué nos dice, hermanos?
A las 8 en punto me dio tiempo, hermano. Pero él dijo a usted, Dígame. tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe, Te ha salvado. ese tiempo de ese verbo, ¿cuál es? Tu fe te ha salvado. Salvado. Salvando tendría que ser continuo. Salvando. Algo continuo, el presente continuo es Dios me está salvando. Pero aquí dice, te ha Salvado. salvado. El pasado es este. Dios te salvó. Dios me salvó. Es pasado. Pero cuando utiliza te ha, está utilizando un auxiliar. Pasado participio. Ese es participio yendo como continuo. Es pasado perfecto. ¿Ok? Mire, el pasado perfecto es parecido a un tiempo que en el Nuevo Testamento se utiliza que se llama aoristo, que significa casi lo mismo. Aquel romano donde dice, y a los que antes conoció, también, y a los que predestinó a estos, no, muy rápido, salvó, llamó, y a los que llamó a estos, justificó, a los que justificó a estos, santificó, y a los que santificó a estos, ¿en qué tiempo están esos verbos? Esos son los aoristos. Significa, ¿cuántos de ustedes ya están glorificados? Díganme seriamente, ¿cuántos de ustedes ya están glorificados? ¿Ah? La Biblia dice que ya es un hecho, que nosotros ya somos glorificados. ¿Qué significa en cuanto a la salvación? Basado en ese texto. Que es seguro, ¿no? Ya fuimos en el plan de Dios, en la mirada de Dios, ya nosotros ya fuimos santificados y glorificados, ¿no? Entonces, a esto se refiere el Señor a José Luis de Jesús Miranda, que iba a llegar un momentito en que él se iba a transformar e iba a adquirir un cuerpo glorificado y que iba a pasar las paredes así, y no fue cierto, no fue cierto. Ok, ¿qué dice primera Juan 1, 12 y 11 y 12? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, y luego Juan 3:36. Al que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer que el Hijo no le da la vida. Ok, Donde la vida es en el momento en que una persona cree en Jesucristo, la Biblia dice que en ese momentito tiene vida, lo cual significa seguridad. Este es en el inicio. Ahora Romanos 6:14. Y alguien más lee Romanos 8:37 al 39. Significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque ya somos vencedores sobre el pecado. Y luego dice Romanos 8:37 a 39. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, y debe de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los últimos dos pasajes allí. Primera Tesalonicenses 4:16 al 18 y Primera Juan 5:13. El que encuentre Primera Juan 5:13 nos lo lee primerito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, que tenéis vida eterna. Y Primera Tesalonicenses 4:15 al 17.
Porque comienza desde el 13. ¿Qué dice? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y asimismo estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo dice la última parte? Estaremos con Él siempre. Y ese evento de Tesalonicenses es exactamente antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o después de la tribulación, Juancito, ese pasaje. Inmediatamente antes de la tribulación, por supuesto, es el rapto de la iglesia. Y una vez nosotros nos vamos con Él, ¿quién nos puede quitar la vida? Nada, nada. Entonces, la salvación, eso es lo que dice la Biblia, hermana, en cuanto a la salvación. Y nosotros lo que decimos es que la salvación es un regalo de Dios que debe ser cuidada, apreciada, con todo en mero. Hasta ahorita vamos a llegar al pasaje. Miren, venga conmigo al versículo 1, solo deme 5 minutitos y después nos vamos. Observe el versículo 1, por favor. ¿Cuál es la primera frase con que comienza el versículo 1 de Hebreos capítulo 2? ¿Cuál es? Por tanto, ¿qué clase de palabra es en un análisis gramatical? ¿Qué tipo de palabra es esa? Por tanto. ¿Conclusiva? En inglés, ¿cuál se utiliza? Conclusión de As a result o therefore. Pero es lo mismo. O sea, después de todo esto, ¿de qué cosas venía hablando en el capítulo 1? De Jesucristo. ¿Y qué habló en el capítulo 1? Oh, digo que ya Dios había hablado en otro tiempo, en muchas maneras, y a través de los profetas, pero finalmente ha hablado a través de Jesucristo. Y entonces dice Jesucristo es superior, por tanto, a los profetas y a los ángeles. Por lo tanto, ese mensaje yo quiero traerles al capítulo 2. Y vea la conexión. Por tanto, dice, después de toda la revelación que les he dado, ¿cuál es la siguiente palabra? Es necesario. ¿Y la siguiente? Con mayor diligencia. Y luego, la palabra clave ahí es atender, ¿verdad? Entonces dice, así que ahora, después de todo lo que yo les he dicho, al saber lo que Jesucristo les ha ofrecido, lo que Cristo ha hecho, es importante que nosotros pongamos atención. ¿A qué? Y entonces ya viene la siguiente parte y dice, allí dice el versículo que, ¿cómo dice? A las cosas que hemos oído, y se refiere al mensaje que ha sido traído en el capítulo 1. Entonces, ¿qué es? Sobre la superioridad de Jesucristo, para que no nos deslicemos. ¿Qué otra palabra podría darse ahí? ¿Confundamos? ¿Desviemos? Para que no dudemos, ¿verdad? Dice que la palabra griega, el significado que le da es para que no seamos arrastrados. La idea de deslizar es caerse, Sí, ajá. Pero no es, en el deslizarse no es que yo lo hago a propósito, sino que hay algo que me está ¿cómo se llama? Sí, para que yo de pronto me deslizo. En este sentido, recuerden el contexto de todo el libro de Hebreos. Perdón, doctor. Sí. Podría ser en eso de arrastrado, si alguien viene y me dice, mira, aquí está, la pregunta que hizo, aquí está que Jesús no es superior a los ángeles, aquí está. Exactamente eso. Y yo lo creo, porque de veras aquí dice. Así es.
Entonces eso es. Recuérdense el contexto del libro de Hebreos. ¿Qué es lo que está tratando de defender el libro de Hebreos? Ajá, porque había 3 o 4 movimientos que estaban insistiendo que Jesús no era Dios. Estaban los epicúreos, los estoicos, estaban los gnósticos y estaban los mismos fariseos y los saduceos que decían, no, pues ya lo crucificamos, ¿cómo puede ser Dios? Alguien, si no estaba firme, fácilmente era arrastrado. Por otro lado, recuerde el contexto en que está la iglesia en ese momentito. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Cómo? Están experimentando lo más fuerte de la persecución. Están dispersas. Y hay toda una presión bárbara. El emperador romano de ese entonces, si lo ponemos en el año 70, ¿quién era el emperador romano entonces? Sí, Tito el Grande. Pero él fue uno de los menos enojaditos. Cuando Juan muere, en el año 90, uno de los más fuertes era Vespasiano y Domiciano, emperadores que odiaban a los cristianos, por lo tanto promovieron todo para que estos con facilidad pudiesen. Entonces viene el autor de Hebreos, dice, así que ustedes, nosotros los hijos de Dios, teniendo tan grande regalo en nuestras manos, que es la salvación que Dios nos ha dado, y cuando es regalo es porque nosotros no hicimos absolutamente nada, Efesios 2, porque por gracia. Entonces dice, es necesario que nosotros la apreciemos. Yo utilizo esa palabra en vez de decir, ahí dice el texto, ajá. No, o sea, la idea es apreciarla. ¿Cuánto valoramos nosotros la salvación que Dios nos ha dado? ¿Cuánto valoramos nosotros? Pero eso parece muy espiritual, ¿verdad? Decir, pues la sangre de Cristo. No, ¿cuánto la valoramos nosotros? Porque de repentito dice, oye, ¿querés ir a aquel lugar? Y como en el estudio del grupo de crecimiento decíamos, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y de repente dice, vamos a un bailecito. Y él dice, ni soltero fui, y ahora. Entonces dice, no dice eso, solo recuerda, pero va a ir conmigo el Espíritu Santo. No puede ser, porque él se pone triste. Entonces yo comienzo a decir, no, yo voy a valorar lo que Dios me ha dado. La salvación, cuando dice la salvación tan grande que nos ha dado, se refiere porque no hay precio, sino que no hay otra cosa, sino que la sangre de Cristo. Y fue dada por el autor de la creación. Sí. Cuando dice que Jesús es superior que los ángeles, es para los quizás que no creen en Cristo, porque los ángeles fueron creados. ¿Por qué fueron creados? Por Dios. Y Dios, sí. Cristo estaba al principio. Pero vamos, de pronto lo que queremos enfatizar no es tanto decir, no, para nosotros los ángeles son seres, no digamos celestiales, sino superiores, ¿verdad? Pueden volar, pueden hacer esto y eso, y dice, wow. Pero Jesús es superior. Entonces vamos viendo la superioridad. Entonces el asunto aquí, hermanos, es que Hebreos está luchando con una secuela de enseñanza, pero lo que quiero decir, hermanos, es que sí, uno puede decir, ¿cuánto valora usted la salvación? La sangre de Cristo, pero es muy seco, porque en un momento determinado yo ni pienso en la sangre de Cristo. No, ¿cuánto amo yo? ¿Cuánto agradezco yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar yo con tal de mantener esa fe, esa relación con ese Jesús que me ha salvado? Todo esto. Porque si yo no valoro esto, entonces yo puedo ser arrastrado con facilidad. Bueno, vamos a quedar aquí porque ya faltan 3 para las 9 y usted ya no va a querer venir. Yo creí que íbamos a hacer un capítulo por cada uno, pero es imposible. Así que, hermanos, el llamado de esta noche es: vivamos agradecidos con nuestro Dios por lo que Él nos ha dado. Y nos dio vida eterna, esa es la salvación. Vida eterna, no por lo que usted hizo, no por lo que usted es, no por lo que usted tiene, sino que simplemente
porque Dios nos amó primero. Así que póngase de pie. Amado Señor, gracias te damos porque viste nuestra condición de pecado y por tu gran amor es que tú decidiste darnos vida eterna. Aún pusiste el Espíritu Santo para que nos convenciera que a nosotros que éramos pecadores, y en ese proceso reconocer nuestro pecado, pedirte perdón y así recibir esa declaración de libertad de culpa. Gracias Dios, llévanos con bien a nuestras casas y permite que todos los días pasemos reflexionando, agradeciéndote a ti por eso tan lindo que nos has dado. No lo merecíamos, pero tú que eres misericordioso, bondadoso, decidiste darnos vida eterna. Ahora queremos vivir solo para agradecerte y servirte por ello. En el nombre de Jesucristo, amén.